Bueno, pues vamos a recibir la palabra que el Señor tiene para nuestra vida el día de hoy, como lo hacemos siempre, pidiéndole a Él esa revelación de su palabra. La revelación que nos lleva a salir de sistemas de religiosidad. La revelación que produce en nosotros o que genera el que haya una renovación. Una renovación es nuestra manera de pensar, en que los errores caigan de nosotros, limpiarnos de todo aquello que no está alineado a la voluntad de Dios. Ese es el objetivo primordial cuando nosotros le decimos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros, que revele su palabra, que la haga viva en nuestro corazón para que renueve, para que cambie nuestra manera de pensar y nos lleve a un cambio radical en nuestra vida, a seguir la dirección que debemos de seguir en nuestro caminar, para que la voluntad de Dios sea en nosotros, tener una vida plena, esa plenitud de vida que Cristo Jesús desea para cada uno de nosotros. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos al Padre para que este milagro sea en nuestros corazones. La semana pasada tomamos una porción de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, los hermanos que estaban en Roma. Y en esta carta, en una de sus porciones de la carta, nosotros la tenemos relacionada o referenciada como el capítulo 8, leímos esta declaración que la semana pasada estuvo presente en nuestro corazón, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos son para bien. Y después de esta exposición que hace Pablo de lo que Dios ha puesto en su corazón, llega a la declaración donde nos dice, y lo repetimos nosotros, de que somos más que vencedores en Cristo. Y recordamos precisamente el por qué nosotros decimos que somos más que vencedores en Cristo, haciendo referencia precisamente a la declaración que el apóstol Juan hace en el Evangelio de Juan, en su primer capítulo del Evangelio de Juan, allí en el versículo 16, donde dice que de la plenitud de Cristo tomamos todos, gracia, sí, sobre gracia. Y la plenitud, el todo de Cristo, dijimos que en Cristo está todo, que en Cristo no le hace falta nada. Así es de que tomando esta declaración del apóstol Juan, el apóstol Pablo va más allá y nos dice, bueno, por esa plenitud de Cristo, nosotros es que somos más que vencedores, ¿sí? Y desarrollamos este tema. El apóstol Pablo en ese momento empieza a recordar a su pueblo, empieza a hablar de Israel, ¿sí? Si leen ustedes el capítulo 9, y hace una referencia primeramente del dolor tan grande que hay en él de ver que sus parientes y su pueblo han rechazado a Cristo, no le han recibido, y el anhelo que él tiene de que ellos conozcan del Señor. Y en este contexto Pablo utiliza una tipología que aunque el Señor lo hizo con sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos diciéndole que Él era la vid y nosotros éramos los pámpanos. En este caso el apóstol Pablo habla del olivo y dice que precisamente por aquellos que tenían la promesa, ese pueblo que tenía la promesa, que rechazó al Señor, ese olivo que Él formó, que Él cuidó, que Él preparó, ¿sí? Haciendo relación precisamente a Israel, habla de que nosotros, los gentiles, nos identifica como el olivo silvestre, olivos que crecimos solamente sin ningún cuidado, sin ninguna atención. Y tomando esta tipología, hace referencia a que debido a que el pueblo judío rechazó a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros fuimos por fe, ¿sí? La obra del Espíritu Santo en nosotros obró para que
al oír la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, nosotros conociésemos a Cristo, aceptásemos a Cristo en nuestro corazón. Y de esta manera dice, somos ramas que fuimos arrancadas, desgajadas de ese olivo silvestre para ser injertadas en el olivo, ¿sí? El olivo que Dios preparó, formó, ¿sí? Para que nosotros recibiésemos de la raíz, ¿sí? De ese olivo, lo que nos llevaría y nos lleva el día de hoy a dar esos frutos. Haciendo alusión el apóstol Pablo de que es la raíz la que alimenta, es la raíz la que aporta, es la raíz la que determina el tipo de fruto. No son las ramas las que aportan a la raíz, sino es Dios el que nos da. Fuimos injertados en ese olivo. Y todo en relación a la fe. Aquí mismo en esta carta el apóstol Pablo pues determina esta palabra que para nosotros siempre ha quedado allí estableciendo ese principio de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así de que en este recorrido que hace el apóstol Pablo, recordando lo que su pueblo hizo, sus parientes, él lo dice, mis parientes en la carne que rechazaron al Señor, a Jesús, llegamos al punto donde el apóstol nos recuerda que la justicia es por fe. Y la justicia es lo que nos lleva primeramente a ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros somos justificados es que podemos tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros somos justificados es cuando se elimina toda barrera que había entre Dios y el hombre y tenemos acceso directo al Padre. Somos adoptados por el Padre cuando es la justicia la que obra en nosotros. No es por obras, no es por conceptos religiosos, no, es únicamente por fe. Dice en el versículo 9, y es uno de los últimos fragmentos del capítulo 9, a partir del versículo 30, dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Esto es muy importante que nosotros nos detengamos un momento a recibir esta palabra. Porque Israel, durante muchos cientos de años, desde que recibieron la ley, quisieron buscar la justicia a través de obras de ley. Y nadie lo consiguió, no lo alcanzó, nadie pudo alcanzar esa justicia. Pero llama la atención cómo hoy en día que el Espíritu Santo ha revelado la verdad, que tenemos el Evangelio del Reino, la dispensación de la gracia, que Cristo vino a mostrarnos este Evangelio, todavía hay personas que quieren alcanzar la justicia a través de la ley, a través de obras. Pretenden agradar a Dios a través de actos religiosos, de sacrificios. Y la justicia no se alcanza por ningún tipo de obra, no se alcanza a ir bajo ningún concepto de la ley, lo dice claramente la palabra, ¿sí? Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Y se pregunta el apóstol Pablo, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? La fe, dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La justicia viene a nosotros por el creer. La justicia viene a nosotros por fe. Cuando nosotros oímos la palabra y la obra del Espíritu Santo actúa en nosotros
para llevarnos a una convicción de que necesitamos un Salvador, llevarnos a la convicción de que es necesario arrepentirnos, y arrepentirnos se entiende cambiar de dirección, cambiar de vida. Cuando tenemos la convicción de que solamente por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, nosotros podemos tener acceso al Padre. Esto es lo que hace en nosotros ser justificados. Se elimina toda barrera que había entre el hombre y Dios. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, creyendo en nuestro corazón, así está establecido en la palabra. Esta es la palabra que nosotros predicamos. Este es el principio de fe, y hago insistencia en ello para que todos aquellos conceptos que muchas personas tienen por falsas enseñanzas, porque lo han escuchado, porque alguien por muchas cosas lo vieron en la televisión o lo que haya sido, pueda la palabra, la revelación de la palabra, a renovar su manera de pensar, porque así mismo lo dice en la carta a los romanos el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 12, que no debemos de conformarnos a este siglo. Muchos se conforman con lo que han escuchado, con lo que les han enseñado, con lo que han visto, y la palabra nos muestra la verdad, y tenemos que tener un corazón abierto, un corazón transparente y un anhelo constante siempre de decirle al Padre: revélame tu palabra, porque el Espíritu Santo vino a mostrarnos la verdad. El Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón para guiarnos, y guiarnos es mostrar, es indicar cuál es esa dirección. Y precisamente en este capítulo 10 les hablo de la palabra que nosotros predicamos. Y hablando de justicia, dice el versículo 6, la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. Pongan mucha atención, por favor. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor, y creyese en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. La fe es por el oír la palabra. Es el Espíritu Santo el que hace la obra al oír la palabra de que Cristo murió en la cruz, al oír la palabra de que Él se entregó por nosotros, nos redime, nos compra con su sangre, limpia todo lo que había entre Dios y el hombre, pone paz entre Dios y el hombre, abre el acceso directo al Padre, todo lo que viene a nosotros. En ese momento, cuando nosotros lo creemos en nuestro corazón, únicamente al creerlo, en nuestro corazón por fe, sucede el maravilloso milagro del nuevo nacimiento. Y al nacer de nuevo, al abrirse nuestros ojos para poder ver el reino, para poder entrar al reino, es que podemos empezar a vivir la plenitud de vida que Cristo quiere para nosotros. Entendemos el concepto de arrepentirse, sabemos que arrepentirse es cambiar de vida. Yo no sé si han conocido personas que dicen: yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error que un cristiano diga: yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido! Porque todo aquel que recibe la obra del Espíritu Santo para manifestarle que Cristo murió en la cruz para salvación, y que es por su sangre que hemos sido nosotros redimidos, todo aquel que tiene la convicción, tuvo la convicción en ese momento y la tiene, de que por sí solo no podía salvarse, sino que necesitaba de Cristo como Salvador. Todo aquel que entiende que arrepentirse no es un acto de contrición, no es darte de golpes en el pecho y decir: ay, como que voy a llorar por lo... No, arrepentirse significa cambiar de vida, cambiar de dirección. A eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a guiar. ¿Qué es guiar?
mostrarte el camino, viene a mostrarte la verdad, a guiarte a la verdad. Así de que cuando tú recibes a Cristo, tú te arrepientes del camino que llevabas, de la dirección que llevabas, para ir en una nueva dirección. Por eso alguien que abre los ojos al reino, que tiene esta revelación, no puede decir yo no me arrepiento. Yo sí me arrepiento de muchas de las cosas que yo viví antes de conocer a Cristo. Yo sí me arrepentí porque es necesario el arrepentimiento para una nueva vida para Cristo, porque la guianza del Espíritu Santo te lleva en la voluntad del Padre hacia Él. Así es de que, no, yo no me arrepiento de lo que viví. Pues entonces pues no te has arrepentido de nada, chicos. No es un concepto nomás. Yo sé que hay muchas filosofías, habrá quien piense que no. El que no tiene la revelación de la palabra no lo acepta, no lo entiende, simple y sencillamente. Por eso es importante detenernos siempre un momento en todos estos principios fundamentales de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Hay personas que les enseñaron mal, porque por muchas razones, por religiosidad, por no sé qué, los he escuchado. De hecho, yo les compartí en el primer servicio una experiencia que tuvimos hace quizá unos 18 años, 19, no recuerdo bien. Yo era presidente de la confraternidad de pastores y vino un evangelista y fuimos a apoyar este evento aquí a un estadio. Sí, y estábamos allí, varias iglesias aquí de la isla. Estaba con mi esposa, con mis 2 hijas, adolescentes, las 2 mayores. Y cuando el evangelista hizo el llamado para recibir a Cristo, como sucede en muchos actos evangelísticos, el 90% son miembros de iglesia, que yo no sé por qué cada vez que hay un acto evangelístico pasan otra vez a recibir a Cristo, pues a Cristo se recibe una sola vez. Y nosotros estábamos atrás viendo todo esto, estábamos allí y unas hermanitas de una iglesia allí, no voy a decir cuál, pero ustedes se van a imaginar, nos ven, claro, ven a mis hijas, ven a mi esposa, que mi esposa se maquilla y usa zarcillo y se pone bien guapa siempre, todos los días, y mis hijas, pues, como se visten, se han vestido siempre, llegaron estas hermanitas y empezaron, pasen al frente, decíamos, no, nosotros ya tenemos, o sea, somos cristianos. Pues, no, pase al frente. Pase, es que, no, y ellas nos querían llevar. ¿Por qué? Porque primero por nuestra manera de vestir. No nos conocían, yo creo. No, usted tiene que repetir, mire, repita la oración. Repita, mire, fíjese lo que está diciendo. Pase, repita. Y yo decía, ¿repita qué? Nosotros no somos pericos para repetir. Ay, casi nos empiezan a echar fuera los demonios, ¿no? ¡Fuera, demonios! Ya sabes. Bueno, pobrecito, pues, como decía mi gran amigo Montoya, que ya está con el Señor, un pastor, sembró muchas iglesias, él me decía el mexicano, ay, mexicano, es el tetero que les dieron. Le digo, pues hay que cambiarles el tetero, chico, porque no es posible, la palabra de Dios es clara. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice, el que cree en el corazón. El acto de creer es un acto de fe. Es por el oír la palabra y la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. El creer en el corazón es lo que nos justifica delante de Dios. El creer en el corazón es lo que genera el milagro de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas, de tener la potestad de ser llamado hijo de Dios, de poder entrar al reino. El creer en el corazón, y una vez que uno cree en el corazón, entonces se puede confesar la salvación. Aquel que no ha sido justificado no puede confesar salvación. No se puede confesar la salvación porque la salvación es única y exclusivamente por la obra de justificación en la cruz que Cristo Jesús llevó en el Calvario. Así de que no es repetir una oración, ese es un acto religioso. Repite esta oración. Ajá. Y muchos la repiten nomás para complacer, o hay muchos que la han repetido como 20 veces en su vida y todavía esperan a ver si les faltan otros 20 para ver si ahora sí se convierten. O a ver si ahora sí, o repiten la oración y siguen viviendo exactamente igual. No hay cambio en su vida, no hay cambio de dirección. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una conversión, porque no hay un arrepentimiento, porque no hay la convicción de que uno tiene que cambiar de vida, y esta voz del Espíritu Santo que viene a morar a nosotros
viene a guiarnos a la verdad, empieza a manifestarse para dirigirnos en la dirección correcta. Eso que muchos llaman conciencia, esa voz que se escucha en el interior cuando vas a hacer algo y esa voz te dice eso no está bien, o estás haciendo algo y te dice no, eso no, o te alerta, o te redarguye. Dice la palabra que el Espíritu Santo redarguye para que nosotros cambiemos de vida. Pero ¿qué sucede? La misma palabra de Dios nos dice que si nosotros hacemos caso omiso a la guianza del Espíritu Santo, a esa voz que está allí para guiarnos, lo que pasa es que el corazón empieza a endurecerse. Le pasa lo mismo que cuando algo se cicatriza, se empieza a ser insensible. Así de que ya se deja de escuchar esa voz que está allí guiándonos porque el corazón se ha endurecido. Y el Espíritu Santo se contrista. Así de que entender esta palabra nos lleva a renovar nuestra manera de pensar. No os conforméis, dice la palabra, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a aquellas cosas que os han enseñado y que cuando ustedes se confrontan con la palabra y ustedes leen y dicen, bueno, pero aquí dice que aquel que cree en el corazón, ¿sí?, es justificado. Y la justicia es por fe, es por el creer, no es una obra. El repetir una oración es una obra que es factible o es posible por la capacidad que tenemos nosotros de escuchar y de hablar, ¿sí? Repite esto, hace esto, eso es una obra. Si tú haces esto, eres salvo, eso es una obra. Pero si tú crees en tu corazón y aceptas a Cristo como tu Señor, si tú reconoces y tienes la convicción de que tienes que arrepentirte y tienes que entregarle tu vida y aceptar su muerte en la cruz por ti, si tú lo crees, hay un milagro del nuevo nacimiento en tu corazón. Eres justificado, no por repetir, no por repetir. Por eso hay muchas personas que van a actos evangelísticos una y otra vez, y cada vez que van a un acto evangelístico, cuando hacen el llamado, corren a recibir otra vez a Cristo. Es una vez y para siempre, se nace una sola vez. No puedes nacer cada 15 días, cada mes, cada campaña evangelística, ni cada vez que tú quieras. Una sola vez para siempre, como Cristo murió en la cruz por tus pecados, una sola vez para siempre, naces de nuevo para entrar al reino. No es cada vez que quieras. Ay, ya, voy a volver a, como dice el apóstol Pablo, o el autor de los Hebreos, voy a volver a sacrificar a Cristo otra vez. No, eso lo hacen los que creen que sacrificándolo una y otra vez, ¿sí?, son perdonados por sus pecados. Pero la palabra establece que Cristo murió una sola vez y para siempre. Y que aquel que ya conoció, que ya probó de las riquezas, de la salvación, de la gracia, no puede estar, ¿sí? Pero esto lo hemos visto en otras ocasiones. No quiero desviarme, ¿sí?, desviarme de lo que el capítulo 10 de Romanos establece. Así es de que esta palabra, queridos hermanos, ¿sí?, es esta palabra que forma parte del fundamento de nuestra fe que predicamos y que tiene que estar bien claro. Todo evangelista, que somos todos los que conocemos al Señor, de Casa Alabanza, porque no hay otra doctrina que se haya dado aquí, debe de saber que no es repetir una oración lo que hace salvo a la gente, sino el creer en el corazón para justicia. Creer en el corazón. Si tú crees realmente que necesitas un Salvador, si tú crees realmente que Él murió por ti en la cruz del Calvario, si tú crees realmente que es su sangre la que te cubre y la que te justifica, entonces acéptalo como Señor y solamente entonces podrás confesar para salvación. Porque la salvación es únicamente para aquel que ha sido justificado por medio de la sangre del Cordero. Amén. Bien.